Buenos días, compañeros y maestros. Somos el equipo 6 y vamos a presentar la ciudad colonial de Campeche. El nombre de Campeche proviene del maya, que significa lugar de serpientes y garrapatas. Campeche comenzó su historia el 4 de octubre de 1540, en el cual fue fundada por los españoles y fue declarada la primera villa de la península de Yucatán. Antes de la conquista española, el área que actualmente ocupaba los territorios mayas servía como tránsito, para los itzáes y los xiús, los cuales fueron conquistadores de grandes ciudades como Chichén Itzá y Uxmal. Con la creación de la villa se decretó la creación de San Francisco de Campeche, el cual antes era conocida como San Lázaro y Salamanca. Posterior a ese, durante el periodo colonial, Campeche fue un activo puerto comercial, el cual centraba su explotación principalmente en el palo de tinte, el cual era usado para la fabricación de diversos colorantes y la fabricación de embarcaciones. Por lo tanto, tuvo una gran importancia, el cual comenzó a tener ataques de piratas ingleses y holandeses como Henry Morgan y William Parker. En 1651 la corona española mandó a crear obras de protección al puerto para evitar este tipo de ataques y que se siguieran robando los recursos. En 1777 la villa fue denominada ciudad por la cédula real de Carlos III. Y el 7 de agosto de 1857 un grupo de liberales eh, encabezado por Pablo García, inició un movimiento popular con el fin de que el distrito de Campeche se separase de Yucatán y fuera independiente. Y el 29 de abril de 1863 esto se logró y quedó Campeche como capital de un nuevo estado independiente. Bien, ahora vamos en cómo era la gastronomía en esa época colonial. Durante esta época, el maíz, los frijoles y el chile aún continuaban siendo muy fundamentales en la cocina, pero con la llegada de productos como la carne de res, pollo, el trigo y sobre todo el arroz, que fue una gran aportación para los europeos y españoles, estos alimentos eran fundamentales en la dieta de los europeos. Con esta llegada de la conquista española se logró un gran mestizaje en la cocina, la integración de nuevas cocinas modificando de manera irreversible. Lo conocido hasta el momento, es decir, que ya se conocía la comida, pero fue como una versión de modernización, se podría decir. Esta aportación europea determinó un gran mestizaje en lo gastronómico, ya que hoy subsiste y que se caracteriza por lo general en casi todas las cocinas americanas, ya que se integraron dos elementos muy importantes que hasta la época los seguimos ocupando, que son el maíz, que es un alimento de todos los días y es el fundamental para México, y el chile, que surge como un elemento. Y uno de los platillos principales de la cocina en la época colonial en el estado de Campeche fueron el mole, el pozole, el tamal, la cochinita pibil, chiles en nogada, rompope, pan de muerto, pan de acambado y en dulces envueltos. La cultura de Campeche es muy popular, ya que se manifiesta en su arte culinario y en sus artesanías. Y pues esto se debe a la influencia histórica maya e hispánica. Con la confluencia de ambos lados culturales provoca esa diversidad que enriquece y llena de vitalidad las manifestaciones culturales del Estado. Entre todas sus festividades se encuentra especialmente en la zona de Calquini. Se celebran las vaquerías, que es representado por la danza de la cabeza de cochino. Y pues este baile consiste en transportar en una charola la cabeza horneada de cochino,
profusamente adornada con flores y listones de colores que las mujeres detienden con sus manos, y detrás de ella se encuentra un conjunto musical. El conjunto musical se integra normalmente con instrumentos de la región, perdón, que uno de ellos se llama el marimbol y es una especie de caja con un orificio al centro y cinchas de acero en el borde, como se muestra en la imagen. Y generalmente son extraídas de cuerdas de los fonógrafos antiguos, así como las guitarras jaraneras y algunos instrumentos de viento. Y anteriormente en la ciudad de Campeche se trabajaba el carey, incluso con incrustaciones de plata para hacer joyería y ostentosos abanicos, como lo muestra en la imagen. Y pues ahorita actualmente se sustituyó por un cuerno de toro para realizar sin fin de manualidades y artesanías que brotan de las manos expertas de los campechanos. Y otra manifestación cultural importante de esa región son las ruinas arqueológicas mayas, y esas ayudan a comprender y visualizar el pasado indígena del estado en la época prehispánica. Bueno, la arquitectura colonial es un estilo colonial barroco, y ese estilo fue, a lo largo de los años, fue titulado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Eh, se puede, Todas sus fachadas están coloridas y tienen imprime esa sensación de que cada calle está llena de historia, de leyendas, de todo lo que se vivió, ¿no? Eh, Está clasificada por tres, que es la arquitectura colonial religiosa, la arquitectura colonial militar y la cultura colonial civil. Y, bueno, estas tres se fusionan ya por modestos baluartes, que estos baluartes protegieron a la población como se explicó anteriormente, por los ataques de los piratas. Y las iglesias fueron, bueno, bueno, en la arquitectura colonial religiosa se debió principalmente a los franciscanos, y también fue cuando llegaron los primeros misioneros en la península, a mediados de los años 1544 y 1545. Después, bueno, evangelizaron, por lo cual generó grandes muestras de ayuda y desarrollo en la población indígena. Juraron 3 votos, que era la castidad, la pobreza y la obediencia, perdón. Y después, en el siglo XVI, llegaron los jesuitas, donde ellos, pues aparte de la evangelización, les dieron el estudio como la geografía, la historia, las ciencias naturales, la etnografía, entre otras, ¿no? Y bueno, la última orden que llegó fueron los juaninos, y ellos pues fueron como que dieron valiosas tareas, por así decirlo, porque fueron para hacer la curación de los enfermos, y en México se fundaron los primeros hospitales. Una de las, bueno, se puede observar ahí en la presentación, son 5 ejemplos de lo que era la arquitectura religiosa, que en general se ve que son como templos, iglesias. La construcción más antigua fue la catedral la catedral de Campeche. Es la construcción más antigua.
Y el ex templo anteriormente se estableció como un colegio jesuita. La arquitectura colonial militar fue cuando Portugal pelea con España y pues se pelean ese dominio por las riquezas de lo que se descubrió América, ¿no? Que para ellos eran unas tierras muy extrañas con muchas riquezas. Y pues al venir ya cuando se desató la piratería, pues vienen y están los baluartes, como se puede ver aquí, son 3. Hay 8 baluartes, nada más puse 3. Y estos baluartes era para la protección, que son como un muro de piedras, pero están unidas. Y bueno, y cuando se concluyó la piratería y la amenaza de la iglesia, en 1732 se construye la puerta al lado de la tierra, que es la puerta del mar. Y la puerta del mar era entrada y salida de los que llegaban en barcos. Entonces era el único medio que tenían el único medio de comunicación internacional. Y bueno, la cultura colonial civil. Bueno, está a mediados del siglo XVIII. Este era es un parteaguas en la arquitectura civil, pues ya la piratería ya se había acabado y los pobladores ya confiaban más en el mundo, por lo que desató nuevas corrientes arquitectónicas y culturales. El comercio también fue con más vigor y pues todas las calles empezaron a llenarse de carretas cargadas de mercancía. Todas las fachadas se empiezan a adornar y pues el barroco se empieza a hacer un poquito más visible. También llega el estilo neoclásico y pues se queda en los guardapolvos y en las cornisas. Las ventanas ya empiezan a llegar hasta el piso y pues adquieren diseños más complejos. También hay que destacar que era la época del porfiriato y pues era la época del modernismo, por lo cual dejó huella en cada calle de los nuevos barrios. Se puede ver que la Alameda es un estilo neoclásico y la mansión de Carvajal tiene una influencia árabe por el dueño. Se me olvidó su nombre. El dueño tenía como que puso esa influencia árabe. También hay que destacar que estaba al llegar la época del porfiriato, pues Porfirio Díaz traía esa impresión de los franceses, que tenía ese estilo de diseños o de vida, por lo cual empezó a adoptar y se puede observar en la arquitectura, que está llena como más fina o más fina, por así decirlo. Y bueno, por último vamos a hablar de las clases sociales de Campeche en la época colonial. En esta pirámide, en primer lugar están los españoles, que pues estos eran los primeros, los más privilegiados y los mejores, ¿no? En segundo lugar están los criollos, que estos son hijos de los españoles nacidos en América y se definen como los herederos y dueños del principal medio de producción de la tierra. En ese mismo piso están los mestizos, que este grupo surge de la violación de las que fueron objeto las mujeres indígenas por parte de los conquistadores. A estos también se les dice mulatos o zambos. En el tercer piso están los indios, que el indio surgió como un elemento de carácter económico
que se caracterizaba como indio y aquella persona que en el campo se veía obligada a realizar trabajos forzados. Y por último están los negros, que surgen cuando los conquistadores traen principalmente de las islas del Caribe grupos de esclavos para trabajar en las minas. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Gracias.